Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Tengan ustedes muy buenas tardes. Esta vez para poder explicar un tema que tiene que ver con el poblamiento de América. Cómo llegaron los primeros humanos a América sería nuestra primera gran pregunta. ¿En qué estado llegaron dentro del proceso de hominización? ¿En qué época llegaron? Específicamente, ¿por qué ruta? ¿Cómo hicieron para poder poblar este continente? Para ello, el día de hoy tenemos que formularnos eh, preguntas existenciales, ¿no es cierto? Una de ellas es, ¿en qué estado llegó el hombre a América, a nuestro continente? Bien, lo que nosotros tenemos que saber que el hombre llegó a América ya siendo un Homo sapiens. Entonces ya el hombre tenía toda la capacidad para poder crear armas, ya vivía organizado y vino justamente persiguiendo la comida. ¿Ya? Porque recuerden ustedes que en ese tiempo era bastante complicada la supervivencia, se vivía una época bastante fría, que nosotros vamos a ver en el siguiente punto, y por lo tanto el hombre tenía que buscar las condiciones propicias para poder seguir existiendo. Otro punto que nosotros también tenemos que entender para poder explicar la temática del día de hoy es la época en que el hombre llegó prácticamente a América. Cuando nosotros hablamos de la era de hielo, estamos hablando de la glaciación, ¿sí? La glaciación, la última glaciación que tuvo nuestro planeta, la última acá en América se llamó la glaciación de Wisconsin, en Europa, Ruhr, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, estos territorios de acá, de Norteamérica y parte del sur del norte, perdón, de Europa, todos estaban pues congelados. Era la famosa era de hielo, ¿no? Esta última glaciación prácticamente cubrió 2 kilómetros de grosor de capa de hielo en América y en Europa. Duró entre 100.000 hasta 10.000 años. Se le llama en América Wisconsin, lo que yo les decía, y en Europa ya la glaciación de Wurz. Eso es, entonces estamos hablando prácticamente en la era de hielo, ¿no? Cuando el hombre llega a América, llega en este periodo de la última glaciación que es Wisconsin. Bien, nosotros para poder establecer cuál fue la ruta que utilizó el hombre para llegar a América, no podemos dejar de hablar antes de todo de Florentino Mellino, ya que era un argentino quien dijo de que el hombre no venía de otro continente, que era autóctono de Argentina, ya que se había originado de planangulados acá en las pampas de Argentina, ya el Pampus argentinos era su fósil, pero su teoría fue desterrada porque él nos dice de que el hombre apareció en la era terciaria y está demostrado que el hombre no apareció en la era terciaria, sino en la era cuaternaria. Perfecto. Una de las teorías más aceptadas ya es la teoría conocida como la teoría del origen único o teoría asiática inmigracionista. ¿Ya? Origen único, uno solo, inmigracionista es que viene de otro lugar. Esta teoría es sustentada por Alex Karlika, pero ¿qué nos dice su teoría? Nos dice que el hombre ya asiático hace unos 50.000 años atrás, en los periodos interglaciares, o sea, estamos hablando de la famosa glaciación de Wisconsin o la era de hielo, ya cuando se inició la disminución del nivel del mar en oleadas sucesivas, dejó al descubierto una plataforma continental que une Asia y América, lo vamos a ver en el mapa. ¿Ya? Atravesaron animales en busca de alimento y tras ellos los cazadores, el Homo sapiens ya, ¿no? El hombre actual. Esta teoría recibe el nombre de teoría de origen único porque se creía que era la única ruta por donde el hombre había llegado a poblar América, ¿no? También conocida como teoría asiática inmigracionista. Alex Karlika planteó que los primeros pobladores de América fueron cazadores paleomongoloides asiáticos. ¿Ya? Mongoloides, una raza netamente asiática, que ingresaron navegando en balsas por el estrecho de Bering a finales de la glaciación de Wisconsin, 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Bueno, hoy se sabe que no fue navegando, sino que caminaron a través del istmo de Beringia o estrecho de Bering, así se llama, una faja de tierra que quedó descubierta por el descenso del nivel del mar a finales del periodo del Pleistoceno. Entonces los inmigrantes asiáticos habían ingresado a América
por este valle del Yukón de Alaska para después avanzar por el resto del continente. Si nosotros vamos a ver acá la ruta, podemos ver acá está Asia, ¿ya? Este es el famoso estrecho de Bering, acá está el puente que prácticamente conectaba ya lo que es el territorio del continente asiático con el continente americano. Entonces nosotros podemos ver que esta es la ruta que utilizó el hombre supuestamente para poder llegar a América, pero hay que considerar de que no solamente utilizó esta ruta, ya hay teorías que sostienen que también el hombre pudo haber ingresado por esta ruta de acá, utilizando, ¿no?, las islas Aleutianas, o también utilizando la famosa corriente del Kuroshio, ¿no?, utilizando esta ruta que está acá, ¿ya?, a través de, definitivamente, desde Asia a América. Perfecto. ¿Cuál fue la fundamentación de Alex Carlica? Primero, que la proximidad geográfica, había un puente, ya lo hemos visto en el mapa. El istmo de Beringia era el puente terrestre formado como consecuencia de la glaciación de Wisconsin. En el estrecho, además del istmo de Beringia, ruta principal, se plantea el uso de otras rutas menores, las que hemos visto en el mapa. Por ejemplo, la de las islas Diomedes y las Aleutianas. La corriente marina, como yo les explicaba también, de Kuroshio, ya también pudo ser un factor geográfico que contribuyó al proceso migratorio. La ruta de la corriente marina de Kuroshio fue sugerida por el antropólogo ítalo-argentino José Imbelloni. ¿Cuál fue la fundamentación antroposomática? Las semejanzas antropológicas, los rasgos, ¿no?, aborigen asiático y el aborigen americano. Por ejemplo, la mancha mongólica en los niños al nacer es una mancha atrás en la espalda, la pigmentación de la piel o el color de la piel, los ojos rasgados, el pliegue mongólico, las formas de cara y pómulos salientes, escasa pilosidad corporal y facial, cabellos lisos, ¿no?, lisótricos, dientes de forma de pala. Dentro de la fundamentación etnológica cultural, ¿ya?, rasgos culturales, etnológicos de raza, tenemos, por ejemplo, las costumbres similares que comparten tanto los pobladores de América como los que vinieron por esta ruta, ¿no? Cabe señalar, por ejemplo, cargar a los niños en la espalda, comer en el suelo, expresiones artísticas semejantes, música, danzas, etc. Símbolos religiosos comunes, entre otros. Y también la fundamentación lingüística de las lenguas polisintéticas y lenguas aglutinantes, ¿no?, que son lenguas que están conformadas por diferentes morfemas, con varias unidades de morfemas, como canoa, por ejemplo, una palabra, ¿no?, hamaca, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para poder nosotros seguir explicando este tema, vamos a ver la teoría número 2, que es la teoría oceánica, ya también conocida como teoría polirracial o de origen múltiple inmigracionista. ¿Quién la sostiene? La sostiene Paul Rivet. Paul Rivet, ¿qué nos dice Paul Rivet? Paul Rivet prácticamente ratifica la validez del origen asiático del hombre, o sea, está de acuerdo con eso. Pero sin embargo sostiene también, ¿no?, que hay diferencias físicas, lingüísticas y culturales que no eran posibles de explicar solo con el poblamiento asiático. O sea, él creía que no solamente el poblador ya había llegado a América de Asia. Planteó la semejanza de los pueblos de la Melanesia, vamos a ver en el mapa, y los polinesios, con otros de América del Sur, y reveló que estos primeros, siendo excelentes navegantes, o sea, los melanésicos que eran excelentes navegantes, ya desde Australia y Oceanía, en dirección este, habrían atravesado el Océano Pacífico para arribar a las costas sudamericanas, miren, a la altura de Nazca, en el Perú. ¿Cómo refuerza su teoría? Con pruebas antropológicas y culturales también. Por ejemplo, la similitud entre las culturas polinésicas y americanas, los puentes colgantes, las hachas de mano llamadas toki, la base dialéctica, los ojos negros y rasgados, el cabello grueso y recto, casi nula vellosidad corporal, ¿ya?, etcétera, etcétera. Esta teoría también recibe el nombre de teoría polinésica, teoría de origen múltiple o teoría oceánica inmigracionista. La teoría de Paul Rivet también es llamada polirracial, ya que acepta varias corrientes migratorias, no solamente una, como la asiática, melanesia, polinesia, inclusive la australiana. O sea, Paul Rivet estaba de acuerdo con todas las teorías. Rivet se ocupó de demostrar que los melanesios y polinesios de Oceanía también poblaron la América antigua. ¿Cuál fue la ruta que utilizaron los pueblos de la Melanesia y la Polinesia? Entonces nosotros vemos de acá, esta es Oceanía, esta parte es Oceanía, toda esta parte de acá, y acá tenemos la primera ruta de los melanesios, ¿ven?, que llegaron acá, ya, a América, a Centroamérica aquí,
y la otra ruta, si nosotros podemos saber, la de los polinesios que llegaron en diferentes direcciones, ¿no? Una de ellas llegó pues al sur del Perú, ¿no? Y acá al sur por Chile. Entonces, esta ruta de acá le corresponde a la teoría oceánica, que es sostenida por quién? Por Paul Rivet. Bien, nosotros para poder seguir avanzando y explicar otra teoría, tenemos la teoría australiana. La teoría australiana es sostenida por Méndez Correa. Esta teoría también es llamada inmigración australiana, de inmigración australiana, que usando qué vía, la vía antártica o la teoría australiana, que afirmaba que no solamente pues el hombre había llegado a través de Asia o por la Polinesia y la Melinesia, sino también pues había un proceso migratorio desde Australia, a través de bordear el continente antártico y que atravesando el mar de Drake ya fueron aprovechando una serie de islas hasta su instalación en los territorios del extremo austral sudamericano, ¿no? O sea, el sur de América. Méndez Correa fue el principal defensor de una inmigración australiana a través de la Antártida, que es un territorio bastante gélido. Según su teoría, los australianos utilizaron sencillas balsas para llegar a Tasmania, a una isla, pasar luego a las Islas Auckland y la Antártida. Cuando llegaron a la Antártida habían aprovechado que en ese tiempo había el famoso óptimos climáticos, o sea, periodo de clima óptimo, unos 4.000 años antes de Cristo, durante el Holoceno. Y después de varios siglos recorriendo las costas antárticas, el hombre había arribado a Cabo de Hornos, o sea, al sur de Chile, en la Tierra del Fuego, y más tarde poblaron la Patagonia, ¿no? Entonces, nosotros acá también vamos a revisar la posible ruta, como ustedes ven acá, la teoría australiana, Méndez Correa, islas de Tasmania, Islas Auckland, acá donde dice Antártida, llegan todo lo que esto es la Antártida, suben por acá a lo que es Tierra de Fuego, ¿no? Cabo de Hornos, y luego terminen aquí en la Patagonia y posteriormente ya se puebla toda América. Entonces, son teorías, son posibles teorías que explican el poblamiento de nuestro continente. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta podemos consultar a Google para tener mayor información. Muchas gracias por su atención.